Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Primera parte. Nunca olvidaré aquella mañana. Volví antes de lo previsto desde la universidad, arrastrando la maleta por el suelo de piedra del patio. El aire olía a pan tostado y a jazmín, como siempre, pero dentro de la casa había algo distinto. Risas. No eran las de mi madre, frágiles después de tantos meses de cansancio, sino un murmullo desconocido. Empujé la puerta del salón y me quedé helada. Mi padre estaba allí, acompañado de una mujer que no conocía. No hicieron falta explicaciones. El gesto entre ellos hablaba más alto que cualquier palabra. Un instante fugaz, un movimiento que lo cambió todo. Sentí el cuerpo rígido, como si la casa se hubiese encogido de golpe. Él me miró sorprendido, sin saber qué hacer, y balbuceó: «Valeria, no queríamos que lo supieras así». No contesté. Todo lo que podía escuchar era el golpeteo de mi propio corazón, mezclado con el ruido del tranvía que pasaba al final de la calle. Mis manos temblaban, y en ese temblor cabía la certeza de que el hogar ya no era el mismo. Me refugié en el jardín, con la fotografía de mi madre entre los dedos. Intentaba respirar, pero hasta el aire parecía ajeno. Desde adentro, la puerta se cerró suavemente, y juraría que escuché mi nombre susurrado, como si alguien me llamara desde otra realidad. Segunda parte. Durante las semanas siguientes, la casa se volvió un escenario extraño. Mi padre intentaba disimular, hablaba de cosas triviales, pero su voz sonaba forzada, como si cada frase estuviera ensayada. La mujer, Lidia, comenzó a aparecer con frecuencia. Traía flores demasiado perfumadas y sonrisas que no terminaban de convencerme. Yo la observaba en silencio. Notaba cómo movía las manos, cómo ocupaba el lugar de mi madre en la mesa, cómo intentaba ser parte de un mundo que no le pertenecía. Y sin embargo, había algo en su mirada que parecía buscar mi aprobación, como si supiera que sin ella no podía sostener nada. Una noche, mientras recogíamos los platos, me dijo en voz baja: «Valeria, sé que es difícil. Nadie puede reemplazar a tu madre, lo sabes». Guardé silencio. Quise responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Mi padre entró en ese momento, fingiendo una naturalidad que dolía. Se inclinó hacia Lidia, y lo vi. Un gesto rápido, apenas un roce, pero suficiente. Un beso que confirmó que lo que había visto el primer día no había sido un error. La cocina se llenó de un silencio insoportable. Fingí que no pasaba nada, pero sentí un nudo en el estómago. Salí al balcón buscando aire, y mientras escuchaba las campanas lejanas de la catedral, comprendí que aquello era solo el principio. Tercera parte. Con el paso de los meses, la rutina se volvió una especie de teatro. Íbamos juntos a la mesa, hablábamos de estudios, del clima, de cualquier cosa que evitara lo esencial. Lidia se instaló en nuestras vidas como si siempre hubiese estado allí, y mi padre parecía agradecido de tener a alguien que llenara los vacíos. Yo, en cambio, me hundía en mis pensamientos. En clase apenas podía concentrarme. Todo lo que escuchaba era un eco de lo que ocurría en casa. Me preguntaba qué pensarían mis amigos si supieran la verdad, que mi mundo perfecto ya no existía, que todo se había torcido de una manera que no podía explicar. Una tarde, después de cenar, Lidia se quedó conmigo en la cocina. La luz era tenue y el murmullo de la radio llenaba el aire. Ella me miró con una mezcla extraña de afecto y complicidad. Sin decir nada, se inclinó y me dio un beso. Fue breve, inesperado y me dejó paralizada. El ruido de la puerta me sacó del shock. Mi padre había entrado. Nos observó en silencio, y por un instante creí que explotaría, pero no dijo nada. Solo esbozó una sonrisa contenida, como si lo que había visto no le sorprendiera. Me refugié en mi habitación esa noche, incapaz de dormir. La imagen de aquel instante me perseguía, y en mi mente solo cabía una pregunta: ¿qué significaba esa sonrisa? Cuarta parte. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día era un juego silencioso donde todos fingíamos normalidad, pero las miradas lo traicionaban todo.
Mi padre llegaba más temprano, encendía la televisión sin mirarla y esperaba a que Lidia preparara la cena. Yo, mientras tanto, apenas probaba bocado, contando los minutos para encerrarme en mi habitación. Un domingo por la tarde, mi padre sugirió que saliéramos los tres a caminar por el río. El sol caía despacio y la brisa traía olor a azahar. Desde fuera, cualquiera habría pensado que éramos una familia unida. Pero yo sentía el peso de cada paso, como si el suelo se abriera bajo mis pies. En medio de esa caminata, Lidia tomó mi mano, sonriendo como si todo estuviera bien. Me quedé quieta, sin fuerzas para soltarme. Mi padre nos observaba con atención, y el brillo en sus ojos me inquietó más que cualquier palabra. Esa noche, al regresar, el ambiente se volvió aún más extraño. Lidia me habló de futuro, de planes, de cómo las cosas podían mejorar si yo lo aceptaba. No supe qué contestar. Solo recuerdo que mi corazón latía demasiado rápido, como si anunciara una tormenta que todavía no había estallado. Me encerré en mi cuarto con la sensación de que algo inevitable se acercaba, aunque no lograba adivinar qué forma tendría. Quinta parte. Granada se convirtió en mi refugio. El bullicio del campus, las calles llenas de estudiantes y el olor a café recién molido me daban la sensación de estar a salvo, aunque dentro de mí todo seguía revuelto. Pensaba que la distancia bastaría para dejar atrás lo vivido, pero los recuerdos viajaban conmigo. Fue allí donde conocí a Samara, una compañera de clase con una risa contagiosa y una cámara colgada siempre del hombro. Al principio solo compartíamos apuntes, pero poco a poco nuestras charlas se alargaron en cafeterías, entre libros y paseos nocturnos. Con ella sentía que podía respirar. Una noche, mientras regresábamos después de un concierto improvisado en la plaza, me detuve sin saber por qué. Samara me miró con calma, como si entendiera mi silencio. Entonces ocurrió. Un beso, breve, lleno de una ternura inesperada. Me quedé temblando, incapaz de ordenar lo que pasaba dentro de mí. No era solo el gesto, era la certeza de que alguien podía mirarme sin exigir nada. Sin embargo, al volver a mi residencia, encontré un mensaje en mi móvil. Llegué a la ciudad, ¿podemos vernos? Era de mi padre. Sentí un escalofrío. El pasado que intentaba dejar atrás había regresado sin pedir permiso. Sexta parte. El amanecer me encontró haciendo la maleta. Cada prenda que doblaba era un fragmento de mi vida que intentaba llevar conmigo, aunque ninguna podía borrar los días pasados. Samara dormía aún. No quise despertarla. Su mano sobre la mía de la noche anterior era un recordatorio de lo que podía ser, pero también de lo que debía dejar atrás. Salí al frío de la estación de autobuses. Las luces de la ciudad parpadeaban entre sombras, y el olor a pan recién horneado me seguía, como si recordarme que el mundo seguía girando no fuese suficiente. Mi corazón latía entre miedo y alivio. No sabía qué me esperaba, solo sabía que debía moverse. Tomé asiento en el autobús, con la mochila apoyada en las rodillas y la fotografía de mi madre entre los dedos. La ciudad se alejaba mientras el motor rugía bajo mis pies, y con cada kilómetro sentía que el pasado se transformaba en una presencia lejana, pero viva. Samara apareció en mi memoria, su sonrisa iluminando mi mente como un faro. Sus palabras, «Aquí estás a salvo», resonaban más fuerte que cualquier miedo. No podía llevarla conmigo, pero sabía que su recuerdo sería mi guía. Cuando el autobús desapareció en la curva, saqué la foto y escribí en el reverso una sola palabra: libertad. No era un final feliz, no era un regreso, pero era mío. Y eso, por primera vez, me bastaba.